déjese de leccioncitas de historia, que aquí la historia la tenemos clara. Ni usted, ni su apellido, ni su familia, ni Lenin, ni el castrismo, ni el leninismo, ni el marxismo, ni la madre que los parió. El hijo de Fidel Castro, Alexis Castro Soto del Valle, que sigue empeñado en manipular la realidad, mentir y actuar como lo descarado que es. Miren ahora por dónde viene Alexis Castro Soto del Valle. Miren esto, les comparto pantalla. Dice Alexis Castro Soto del Valle. Abro serie. Escuchen, abro serie. 1 de 6. Lenin y la nueva política económica. Escuchen de lo que nos va a hablar el hijo de Fidel Castro para mostrarnos cómo podemos salir de los problemas en Cuba. Nos va a hablar de Lenin y la nueva política económica de Lenin. En febrero de 1921, Lenin introdujo en el Partido Comunista de Rusia la discusión sobre su propuesta de política económica. La primera medida fue aprobada el 21 de marzo por el gobierno. Alexis, te saltaste una buena parte de la historia de Rusia. A ver, Lenin no nació ahí. A ver, Lenin llegó ahí haciendo algo. Alexis, Lenin fue un dictador que dio un golpe de Estado. Tenías que haber empezado por ahí. Alexis, hablemos de cómo Lenin llegó a la presidencia del Partido Comunista de Rusia. Porque esa parte es importante y la obviaste. Como mismo obviaste la Constitución de 1940 en el Manifiesto del Moncada, como mismo obviaste una buena parte del pensamiento martiano en tu hilo anterior y obviaste la segunda ley de reforma agraria con carácter ideológico de tu padre, aquí estás obviando la naturaleza del partido bolchevique, del Partido Comunista y cómo llegó Lenin ahí. Y es importante recordarlo. Lenin no derrocó al zar. El zar Nicolás ya había abdicado. Así se produjo la transición en Rusia del zarismo a la dictadura. El zar Nicolás abdica, entrega el mismo zar la corona. Automáticamente se forma en la Duma una asamblea constituyente. La Duma estaba dirigida en ese momento por los socialistas con Kerensky a la cabeza. Es decir, había en ese momento una transición del zarismo a la democracia en Rusia con un parlamento democrático, una Duma democrática, socialista, en el momento en que llega Lenin y los comunistas. ¿A quién derroca Lenin y el partido bolchevique? ¿Al zar? No, el zar ya no estaba en el poder. Lenin derroca a la asamblea, a la Duma socialista que estaba en ese momento formando una nueva constitución para vivir en democracia sin el zarismo. Eso fue lo que hizo Lenin, dar un golpe de Estado a una asamblea socialista que estaba transitando desde el zarismo hacia una democracia en Rusia. Esa parte se la saltó Alexis Castro Soto del Valle. Ese golpe de Estado convierte a Lenin en lo que fue también su padre, un delincuente. En este caso, el padre de este señor le dio un golpe de Estado a otra dictadura. En el caso de Lenin, no. Lenin le dio un golpe de Estado a una democracia. Dice que en febrero de 1921 Lenin introdujo en el Partido Comunista una discusión sobre su propuesta económica. Lo que pasó fue que Lenin mató de hambre en los primeros años a 10 millones de personas con las políticas marxistas. Y después de matar de hambre a 10 millones de personas, se dio cuenta de que a ese ritmo, con ese nivel de exterminio, se iba a quedar sin esclavos, sin trabajadores para hacer su revolución. Tuvo que dar para atrás. 2. ¿En qué consistían las líneas generales de la NEP por Lenin y sus camaradas? Eliminar las requisas del total de la cosecha, permitiendo al campesinado apartar
para consumo familiar, pago de impuestos e intercambio comercial. A ver, ¿quién había dado la orden de requisa? Lenin. Requisa al punto de dejar a los campesinos sin producto siquiera para el consumo de su familia, lo cual mató, insisto, a millones de personas desde que Lenin llegó al poder hasta el año 21. 4 años. Millones de personas muertas. Porque fue Lenin el que ordenó que se le quitaran toda la cosecha a los campesinos. Eso también se lo saltó. Parece que, según la versión de Alexis, bueno, el zar, digo yo, fue el que ordenó las requisas de toda la cosecha. No, fue el propio Lenin. Lo mismo que hizo el Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba, durante décadas, impidió a los cubanos entrar comida a Cuba. Luego llega el partido y te dice, aprobamos la entrada de comida a Cuba. No, no lo aprobaste, campeón. Levantaste la prohibición que tú mismo pusiste. Lo mismo de Lenin. A ver, ¿qué más nos dice Alexis vamos, tomar ejemplo de Lenin? Dice, la NEP incluía recuperar el papel del dinero que fue el propio Lenin el que lo eliminó. Volver a tratar las producciones agrarias como mercancías, que fue Lenin quien las requisaba e impedía que fueran tratadas como mercancías. Potenciar la pequeña y mediana industria privada para disponer rápidamente de bienes, que fue Lenin el que arruinó, confiscó, exterminó a todo el que proponía o a todo el que tenía una pequeña industria porque decía que era burgués y el burgués había que mandarlo al campo de exterminio o había que ejecutarlo. Arrendar activos productivos y privados a privados y cooperativas. Cooperativas que obligó Lenin a formar y mató a un montón de personas que no quisieron formar parte de las cooperativas. Todo esto sin pedir, como Fidel Castro, sin pedir una disculpa. Es decir, Lenin en 4 años mató millones de personas y luego se dio cuenta de que por ese ritmo, con esas políticas, iba a matar a millones más. No pidió ni una sola disculpa. Simplemente dio para atrás a una pequeña parte de la política de exterminio que él había impuesto a los rusos. ¿Qué más? A ver, Alexis, en el 4. También contemplaba la NEP de Lenin el cierre de grandes industrias estatales en permanente pérdida. ¿Quién creó las industrias estatales? No, ¿quién las creó? No, ¿quién se robó las industrias y las puso bajo el poder del Estado, bajo el control del Estado? Y por eso comenzaron a dar pérdidas el propio Lenin. Entonces, no, Lenin no, el cierre de las industrias estatales, no, él quebró las industrias. Él las quebró. ¿Qué más? El paso de otras a autogestión responsable y contabilidad moderna. No, para nada. Lo que hizo fue regalarle muchas de las empresas que él se había robado, de las industrias que se había robado, regalárselas a miembros del partido. Para que esos miembros del partido, como hoy ocurre en Cuba, como ocurrió luego en la década del 90 en Rusia, esos miembros del partido fueran los privilegiados que pudieran operar esas industrias mientras el resto del pueblo se moría de hambre con las políticas criminales de Lenin. ¿Qué más? A ver. Fuerte recorte de plantillas burocráticas del Estado, pago de salarios por resultado. Plantillas burocráticas del Estado que el propio Lenin había creado, porque cuando el zar, con todo lo malo que era, dicen ellos, porque realmente más mató Lenin que el zar en todas las épocas de zarismo, más mató Lenin en 4 años, pero plantillas y burocracia que creó el propio Lenin, Estado que creó el propio Lenin, que engordó el propio Lenin a partir de sus amiguetes y pues, los asesores de los asesores de los asesores, como ocurre en Cuba. Claro, es que este tipo te lo cuenta como si Lenin hubiera llegado y se hubiera encontrado todo eso así. No, Lenin fue el que puso todo eso así y luego Lenin dio para atrás sin pedir una disculpa, con millones de muertos. Lo mismo quiere él para Cuba. Que los que llegaron y pusieron todo eso como está hoy comiencen a dar para atrás sin pedirte una disculpa y sean ellos mismos los que sigan gobernando con miles y miles de muertos. La NEP en Rusia
propició mercados libres para la compraventa de materias primas y productos. Eso es falso. Esto es categóricamente falso. Jamás hubo en Rusia un mercado libre. Incluso después de Stalin, siguió sin haber mercado libre. Esa fue una de las razones por la que se cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque no había libertad de mercado. Jamás se practicó en Rusia el libre mercado para la compraventa de materias primas ni para cualquier otro producto. ¿Qué más? ¿Se rescató la ley del valor? Tampoco. Tampoco se rescató la ley del valor. ¿Por qué? Se siguió aplicando el marxismo-leninismo. El marxismo, en este caso, leninismo, Lenin era él. Se aplicó el marxismo, que el marxismo va contrario a la ley del valor. Se inventó Marx una ley del valor trabajo que es un error catastrófico, pero se siguió aplicando aquí. Se combinó planificación estratégica con autonomía empresarial, regional y local. Eso es falso. Fue planificado todo, se planificaba los precios al milímetro. Desde Moscú se distribuían los precios por toda Rusia. De hecho, no sabían ni cómo ni cuánto costaba el pan, porque desde Moscú se decía el precio del pan. Se implantó un sistema fiscal, eso sí, se implantó un sistema fiscal que lo que hacía era robarle a los campesinos todo lo que no fuera esencial para que se mantuvieran vivos para seguir explotándolo, se lo robaba todo, se lo fiscalizaba todo. El punto 6, a ver, Alexis, aquí está, dice, se eliminaron gratuidades indebidas. Bueno, gratuidades indebidas que las dio el propio Lenin robándole la riqueza a otros. No fue que el zar había dejado una política de gratuidades indebidas, no. Lenin, robándole la riqueza a todo el que producía, creó una red clientelar de gratuidades y favores como lo crea la izquierda en todo el mundo, como pasó en Cuba. Fidel Castro, robándole al que producía, comenzó a regalarle gratuidades a sus amiguetes, 4 cositas, y al pueblo para crear una red clientelar de votos. Se rescataron los presupuestos del Estado. Sí, se rescataron ¿de dónde? Del hueco donde los metió Lenin, dejando al país en ruina. ¿Qué presupuesto? ¿Qué más? Se recuperaron bancos y servicios financieros como crédito y cambio de moneda. ¿Qué bancos? Si Lenin nacionalizó toda la banca. ¿Qué bancos recuperaron? Los mismos que ellos cerraron, los mismos que ellos arruinaron, esos los recuperaron. Hombre, menuda mierda de revolución socialista de octubre, ¿no? Le dieron para atrás todo lo que hicieron. ¿Qué más? A ver. Los resultados fueron impresionantes. Sí, una dictadura de 70 años en todas las áreas y una experiencia a estudiar. Sí, millones de muertos, otros millones en los gulags, gente ejecutada de la forma más terrible posible. Miren, aquí hay un resumen pequeño de lo que fue el terror rojo. Lo vemos rapidito. Miren, se los enseño. Las cifras de las víctimas del leninismo, las cifras de víctimas del leninismo de noviembre del 17 a enero del 24. Más de 1 millón de personas asesinadas por motivos políticos y religiosos. Ese fue Lenin. Entre 300.000 y 500.000 cosacos asesinados. Lenin. Cientos de miles de trabajadores y campesinos asesinados por hacer huelgas. Lenin. Lenin prohibió la huelga y masacraba a todo el que hacía huelga. 240.000 muertos en la represión de Tambov, en la rebelión, bueno, la represión a la rebelión de Tambov, que fue una masacre terrible. Gente que no quería ser robado por Lenin y por el partido bolchevique y se rebelaron y los masacraron a todos. Lenin. Más de 50.000 prisioneros de guerra blancos ejecutados. Los soldados, los blancos, estaban los blancos, los verdes y los rojos. Bueno, los blancos, que eran soldados, ejecutados ya como prisioneros de guerra, 50.000. Entre 3.9 y 7.75 millones de muertos por hambre entre rusos, kazajos y tártaros. La obra de Lenin, matar por hambre a millones de personas, ejecutar millones de personas. Pero aquí te cuenta, por ejemplo, de forma simple, cómo fue el golpe de Estado. Lenin
le dio un golpe de estado a la Duma de Kerensky. Ya el zar había abdicado. Eso es historia real, probada, demostrada. ¿Cómo me vienes a hablar de un criminal y ponérmelo como ejemplo? Hay un libro de Lenin que se llama El Estado y la Revolución. Ahí pueden encontrar en ese libro, yo lo leí hace bastante tiempo ya, ahí pueden encontrar en ese libro lo que decía Lenin, las ideas de Lenin, cómo Lenin en su propio libro promovía masacres y exterminio. Algunas de las cositas que hacían en las checas, que eran los órganos de tortura de Lenin. Por ejemplo, lapidaciones. Apedreaban a la gente hasta matarlas. Crucifixiones. Ustedes saben lo que es una crucifixión. Crucificaban gente. Estrangulamientos. Arrojaban a los presos a calderos con brea hirviendo. Evidentemente no se salvaban. Ahogamientos en aguas heladas. Les arrancaban el cuero cabelludo a los presos. Una práctica que se hacía, por ejemplo, en la checa de Kharkov, en Ucrania. Los ahorcaban. Obligaban a los presos, a los reos, a ingerir plomo fundido. Evidentemente, los atravesaba y los mataba. Los empalaban como Vlad el empalador. Empalaban a... ¿Usted sabe lo que es empalar a una persona? Es meterle por el ano un palo y sacárselo por la boca y colgarlo. Los mataban arrojándolos a hornos, a altos hornos, que son estos hornos con las chimeneas enormes. Los arrojaban ahí dentro, vivos. Los castraban, los enterraban vivos. En la checa de Kremenchuk, ahí los enterraban vivos. Los desollaban, es decir, les arrancaban la piel mientras estaban vivos. También en la checa de Kharkov, usaban la piel para hacer guantes. Los escalfaban vivos. ¿Qué cosa es escalfar? Echarle agua hirviendo a una persona mientras está vivo hasta matarlo, cocinándolo. Los decapitaban. Desnudaban a los reos. Los ataban y les arrojaban agua fría en pleno invierno hasta congelarlos. Esto lo hacían en la checa de Orel, a 360 kilómetros de Moscú. Los mataban tirándolos al mar o a un río atados de pies y manos. En la checa de Kolmogori, en el río Dvina. Los ataban desnudos en torno a barriles rodeados de clavos y los hacían rodar hasta que morían. En la checa de Voronezh, atar jaulas con ratas en cuerpos de los presos. Ratas además con hambre, y a la jaula se le aplicaba calor por un lado, por tanto, la rata tenía que salir por el otro y en el otro lado estaba el cuerpo del preso, así que la rata se comía el cuerpo para poder escapar del calor y atravesaba, se metía dentro de la persona, la rata con la persona viva. Esto es lo que cuenta Orwell en su novela 1984. Esto se hacía en la checa de Kiev. Este era Lenin. Pero esto no te lo dice. Esto no te lo dice ahora mismo el hijo de Fidel Castro. No te lo dice. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas por motivos religiosos, políticos, en lo que se conoce como el Terror Rojo entre 1918 y 1922. Esto es solo una pequeña muestra de lo que hacían los bolcheviques con Lenin al frente, con el pueblo. Tiene gracia que Alexis Castro Soto del Valle venga por acá a darnos lecciones de leninismo. Alexis Castro Soto del Valle, si usted admira tanto a Lenin, váyase al Kremlin y acuéstese con el muñeco de Lenin. Hágale una felación, si desea. Los cubanos no necesitamos ni leninismo, ni ideología leninista, ni el ejemplo de Lenin, ni el de su padre, ni consejos suyos, ni de su familia, ni casi un carajo. Necesitamos libertad. Y la libertad es
antagónica, opuesta al leninismo y a Lenin, a usted y a su familia.